hay una polémica instalada en el gobierno nacional en torno a la designación de una ingeniera química que no sabe nada al respecto como directora, un puesto clave, en la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿En dónde surge la polémica? Bueno, que esta ingeniera llamada Natalia Basil es la esposa de Fernando Cerimedo. ¿Quién es Fernando Cerimedo? Fernando Cerimedo es un estratega comunicacional, consultor, especialista digital, que construyó la campaña política de Javier Milei y que además actualmente es el que maneja los caudales de información o las operaciones contra opositores a través de las redes sociales. La esposa de Cerimedo fue designada por decreto esta semana en la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Por qué la polémica? Bueno, porque el gobierno libertario venía a decir que terminaba con la casta. La mujer de Cerimedo es ingeniera química, no tiene ninguna experiencia en temas de discapacidad y fue nombrada en la Agencia Nacional de Discapacidad solo por ser la esposa de Cerimedo, repitiendo las viejas y consabidas prácticas que los libertarios decían venían a desinstalar y que repiten ahora que están en el poder. Pero encima, la Agencia Nacional de Discapacidad está siendo reprochada con protestas permanentes por los familiares de las personas con discapacidad a lo largo y a lo ancho del país, porque el gobierno no ha actualizado o, en lo que es más grave aún, no ha enviado las partidas que les permiten a las personas que no tienen ninguna cobertura recibir algún beneficio cuando tienen personas discapacitadas a cargo. Nos estamos refiriendo al pago de los transportes, que muchas veces son vitales, necesarios para los tratamientos. Trasladar a una persona con alguna discapacidad necesita de un transporte y si no tienen la posibilidad propia o de contratación, no pueden hacerlo. Eso está en plena discusión, ha habido protestas a lo largo de toda esta semana por esa razón. En rigor, las protestas vienen desde diciembre, cuando asumió Javier Milei y que ha cortado buena parte de esas prestaciones o la actualización de las mismas, demorando el envío a las provincias, que a su vez son las encargadas de pagar estas prestaciones a los afectados. En un escenario en donde se conoció un dato del observatorio que la Universidad Católica tiene respecto de la gravedad de lo que implica para mucha gente tener a su cuidado a personas, no solo discapacitadas, sino algunos adultos mayores. Y hay estadísticas que son realmente reveladoras, actualizadas al año 2023, de la cantidad de hogares que tienen personas con necesidad de cuidados. Vamos a ver esos números, porque es realmente sorprendente. El 15,6% de los hogares urbanos del país vive con alguna persona sin autonomía y que requiere de cuidados especiales. Estos datos son del 2023. No solo hay discapacitados allí, también hay adultos mayores, personas que por su longevidad necesitan ser asistidas. De esas personas que demandan cuidados por tener dificultades o limitaciones, vamos a ver los números, el 14,5% son niños, el 53,3% son adultos y el 32,0% son mayores. Hay muchos adultos con problemas que también deben ser asistidos, no solo mayores. Insisto, un universo, esto controlado en los hogares urbanos o relevado en los hogares urbanos, del 15,6% de los hogares tiene a una persona que requiere cuidado. Respecto de cómo se estratifica según la escala social o la clase social esa concentración de gente, vamos a ver el próximo cuadro que hace referencia a que a menor nivel socioeconómico hay una mayor dificultad para enfrentar el cuidado, es decir, hay déficit cuidado. En el nivel medio alto, el 20,1% de los hogares. En el nivel medio bajo, 28,3% de los hogares.
En el nivel bajo, el 29,7%, mientras que en el nivel muy bajo, 34,4% de hogares tiene dificultades para asistir, cuidar a las personas que están habitando en él y que tienen algún tipo de problema. Esto da claramente la precisión respecto de que hay un problema ligado con la asistencia y el cuidado de las personas que está estrictamente relacionado a los ingresos económicos. Porque en los hogares donde los ingresos económicos no alcanzan, los primeros que lo padecen son las personas que están bajo cuidado, ya sean niños, discapacitados, adultos con problemas de movilidad o los propios mayores de edad que por el paso de los años tienen dificultades. Vamos a ver, por último, quiénes se hacen cargo de estos cuidados de personas con dificultades o limitaciones. En el 70,7% algunos de los integrantes de la familia. De ellas el 78,5% son mujeres, es decir, que básicamente son las mujeres las que se hacen cargo de estos cuidados. También un familiar, amigo, vecino que no vive en el hogar suele ser asistencia permanente, ayuda permanente. Hay personas que no necesariamente tienes que estar las 24 horas con ellas, pero sí necesitan de un vecino, de un familiar que vaya a asistirlos por lo menos un par de veces al día. El 4,8%, solo el 4,8% hay una institución pública o una organización gratuita que los asiste. Aquí hay una ausencia del Estado para dicha participación, mientras que un 3,8% tiene a una o más personas a quien se les paga para hacerla, es decir, solamente el 3,8% de los hogares puede contratar a una persona para hacer la tarea de cuidador. Esto da una dimensión del problema que tienen muchas familias en la República Argentina y que teniendo personas bajo su cuidado no pueden asistirlos adecuadamente. Y como ustedes ven, solo un 5% están asistidos por una institución pública o una organización gratuita, mientras que el resto se las tienen que arreglar como puede. Encima el Estado le saca los recursos, se los recorta o no se los actualiza, mínimos que se necesitan para cumplimentar los trámites de asistencia, ya sea en traslado, también en prestaciones médicas o a veces en posologías permanentes, necesitan de tratamientos continuos para mantener su estado o mejorar su condición. ¿Esto pasa solo en la Argentina? No, miren, en los países del primer mundo, citemos los Estados Unidos, hay una película muy conocida cuyo protagonista es un obeso que recibe recursos del Estado para familiares que lo asistan. Sí, en los Estados Unidos, y nadie se le ocurriría decir que estos son planeros. De hecho, hay muchas historias escritas en los Estados Unidos que muchas personas con obesidad mórbida, es decir, que ponen en riesgo su vida, sus propios familiares no colaboran en los tratamientos de recuperar el peso porque el Estado les da dinero, dólares, todos los meses para que los atiendan. Entonces no les conviene sacarlos de la condición de obeso, eso es un debate en los Estados Unidos, porque reciben los dólares del Estado. Pero es evidente que en la Argentina hay muchos hogares que necesitan de los recursos mínimos que asiste el Estado porque tienen personas bajo su cuidado. Pensá, Jorge, que muchas de las personas que están abocadas a cuidar a otros en los hogares se transforman en personas que laboral y económicamente no son productivas, porque tienen que estar asistiendo a un cuidador. Desde ese mismo lugar, si se quiere pensar desde la lógica del mercado, yo creo que la asistencia tiene que estar para mejorar la condición de vida de esas personas, pero hasta desde la lógica del mercado, vos te perdés de potencia de trabajo por no asistir a aquellos que necesitan de cuidado. Sin embargo, aquí en el presente de nuestro país, lo que está invirtiendo
el Estado Nacional es solamente en recursos, que no son pocos, para nombrar a familiares de gobernantes o asesores de gobernantes en la Agencia Nacional de Discapacidad sin ningún tipo de experiencia al respecto. Así son las cosas.